cosa mala has hecho sin arrepentirte? Trabajé como enfermera ortopédica durante 2 años. El director de ortopedia, el doctor Gilipollas, no solo era un tirano, sino que además no se creía que la gente tuviera dolor después de someterse a un reemplazo total de rodilla. A menudo me daba órdenes de administrar Tylenol, cuando los pacientes decían que estaban agonizando. Me senté muchas veces a su lado sosteniendo las manos de inocentes ancianitas que sufrían un dolor insoportable. Me pasé gran parte de mi turno llamando al doctor Gilipollas, y exigiendo medicación para el dolor de las personas que sufrían, solo para que él ordenara un alivio del dolor no narcótico, hielo, paseos, masajes. Finalmente, un día se enfadó y codificó todas las cosas que teníamos que probar antes de contactar con el médico para que proporcionara analgésicos. Ese capullo engreído incluso lo codificó en su política. Un día, llegué al trabajo y me encontré a todos mis compañeros discutiendo sobre la aceptación de un paciente. Esto no era una novedad, porque teníamos un gran número de caries que volaban con frecuencia, y que podían hacer que tu turno fuera horrible. El paciente era el doctor Gilipollas, al que le habían operado la rodilla. Tenía una sonrisa tan grande como el Grinch en Navidad cuando me ofrecí a atenderlo. En la evaluación, calificó su dolor con un 10 en una escala de 0 a 10. Le dije que su dolor no podía ser tan grave, que solo era una operación de rodilla. ¿No me dijiste que no duele? El doctor Gilipollas me exigió que le diera morfina intravenosa o Dilaudid. No puedo hacerlo, doctor. Usted no es el médico en este caso, y es la política que intentemos todas estas otras cosas antes de que llame. Le hice pasar por toda la lista como a todos los demás antes. Al final de mi turno estaba llorando tan fuerte que soplaba burbujas de mocos. No me sentí mal en absoluto. Después de su estancia, sus órdenes cambiaron para incluir medicamentos para el dolor. Un conductor borracho golpeó mi coche aparcado, dejó una enorme abolladura en la puerta delantera del conductor, y luego se fue. Yo estaba mirando por la ventana en ese momento y lo vi todo, incluyendo su número de matrícula. La policía llegó poco después y me tomó declaración. Después de un par de días y un par de llamadas telefónicas, me enteré de que no iba a salir nada porque era el hijo del sheriff del siguiente condado. Un par de meses más tarde, vi su coche aparcado detrás de un bar local a poca distancia de mi apartamento. Saqué mi cuchillo de caza, corté sus 4 neumáticos, e hice un par de viajes alrededor de él destruyendo la pintura. Pontiac Sunfire amarillo, y todavía recuerdo el maldito número de la placa incluso después de casi 20 años. Yo era gerente general de un minorista que iba a quebrar. Durante la liquidación dejé que mis empleados que trabajaron hasta el final almacenaran el producto que querían comprar en un armario del que yo decía no tener la llave. Los últimos días les vendí todos los artículos que pidieron con un 95% de descuento. Televisores de 70, iPads, portátiles para juegos, todo lo que pidieron. Un compañero de piso se comía mi comida, y la de mi novia, y aunque le pedía que parara lo único que decía era pensé que era mía y luego seguía comiéndola. Bueno, le compré a mi novia un helado que le gusta mucho, y puso la mitad que no se terminó en el congelador. Bueno, cuando quiso coger el resto ya no estaba, y eso me enfadó más de lo que creo que debería haber hecho. La siguiente vez que lo vi, y de alguna manera manteniendo una cara de disculpa, le dije que se había comido accidentalmente nuestro helado sexual, y que partes de él habían estado en mi pene, etc. Le dije que me sentía demasiado culpable como para no decírselo, y que tenía que disculparme porque se comiera algo así. Nunca olvidaré la cara que puso cuando se lo dije. Una cara de puro asco y shock a la que todo lo que tuvo que decir fue ojalá nunca me lo hubieras dicho, y procedió a mudarse alrededor de un mes después. Aunque en realidad no se comió el helado sexual, como, ¿por qué cagajo lo volverías a poner en la nevera después de usarlo de todos modos? A veces me pregunto si me pasé de la raya, pero en ese momento no me importó en absoluto. Él todavía no sabe que no es verdad y probablemente nunca lo volveré a ver, que te dan vitas compra tu propia comida. Definitivamente no fuiste muy lejos. Mezclé laxantes con un tarro de Nutella que sabía que mi compañera de piso robaría. Ella lo había hecho 3 veces antes, y me hizo callar cuando le pedí que simplemente fuera a comprar la suya. Aparentemente eso fue demasiado extremo, pero no volvió a hacerlo, así que lo considero una victoria. Mi madre perdió 2 hijos antes de que yo naciera. La destruyó por completo. Cuando tenía unos 13 años, mi padre y yo tuvimos una discusión insignificante, y él respondió con deberías haber muerto como los otros 2, y le dio un potomazo en la boca. No me arrepiento. Espero que hayas recibido una disculpa por eso. Eso es imperdonable y nunca se debe decir a un niño. Lola hasta el día de hoy no se ha disculpado por nada. Carece de conciencia de sí mismo en todos los niveles. Ahora es un patético y frágil anciano. En la universidad era tan pobre que robaba papel higiénico del armario de suministros en nuestro edificio principal.
5 o 6 años después de que mi ex nos jodiera a nuestros hijos y a mí, yo trabajaba como cobrador en un banco. Una cooperativa de crédito llamó buscando información sobre alguien que estaban buscando. Cuando terminamos intercambiamos nombres. Ella dijo: wow, estoy rastreando a alguien con tu mismo apellido. Parece que mi ex y su novio de 6 o 7 años estaban escondiendo sus coches de ser remolcados. Así que averigüé dónde iban a estar y cuándo. Llamé a mi nueva amiga y los dos coches fueron embargados al mismo tiempo en 2 estados diferentes. Me sentí mal por un tiempo, pero no me arrepiento. Cogí $20,000 en efectivo del escritorio de mi padre, abusador sexual, y le di la mitad a mi hermana. En realidad nunca reconoció que los había perdido y no me siento mal, Edith. Estamos bien, amigos. Usamos el dinero en efectivo para pagar la terapia a la que íbamos en ese momento. Hace tiempo que murió. Habíamos intentado que aceptara la responsabilidad y pagara la terapia en su momento. ¿Por qué tenía 20,000 en efectivo en su escritorio? Porque era un idiota que no confiaba en los bancos. Dejé un trabajo y me quedé con todo mi equipo hasta que me pagaran los salarios atrasados. Nunca pagaron, Edith. Retener los salarios atrasados es muy ilegal. Pero había tantos negocios turbios, que no valía la pena pasar por el problema de mi parte, ya que había muchos otros problemas, y gastaría tiempo, dinero y esfuerzo y todavía es probable que nunca obtuviera nada por ello. Sinceramente, me alegré de librarme de ellos. Me puse en plan Ralphie con uno de los matones del colegio, básicamente lo golpeé hasta que el profesor me apartó. No me arrepiento, se lo merecía. Nunca me volvió a molestar y fue magnánimo al decir: oye, amigo, no sabía que podías hacer eso. Sí, gracias, imbécil. El profesor me apartó y me dijo que no me castigaría porque entendía por qué lo había hecho, pero que no volviera a hacer eso en su clase. Le di una paliza al tipo que golpeó y violó a una amiga mía. El tipo terminó necesitando ir al hospital. Hasta el día de hoy es la única vez que he buscado una confrontación física, la única vez que he golpeado primero, y la única vez que he dañado intencionalmente a otra persona. No me arrepiento, lo volvería a hacer sin dudarlo. Hace un par de años tenía un novio, y una mejor amiga. Mi mejor amiga estaba saliendo con el mejor amigo de mi novio. Mi novio y mi mejor amiga se juntaron a nuestras espaldas. Arruinaron 2 años de amistad y 2 relaciones. Mi novio trabajaba en una empresa de alquiler de equipos de construcción y, antes de que ocurriera todo esto, me había comprado uno de esos grandes depósitos de propano para mi chimenea exterior. Unos meses después de lo sucedido, se puso en contacto conmigo. Me dice que ha conseguido un nuevo trabajo, y que tiene que devolver ese depósito de propano o tendrá que pagar el coste del mismo por la pérdida del equipo. Eran unos $200. Le contesté no y bloqueé su número. No fue muy agradable, pero maldita sea, no me arrepiento. Todavía uso el tanque de propano todo el tiempo, lol. Pensé que esto iba en una dirección ardiente cuando leí tanque de propano. Falsifiqué una nota del médico para librarme de un año entero de educación física. Eso fue en 1996, así que creo que estoy a salvo ahora. FBI, no te muevas, cagajo. Robar un perro que estaba siendo maltratado. Robé un gatito que pertenecía a un taller de coches. Lo tenían encadenado para vivir encima de los archivadores. Por 2 Dobermans, una amiga y yo nos dedicamos a alimentar y jugar con los perros por la noche hasta que pude colarme mientras ella los alimentaba. Se llevó a ese gatito tan rápido. En casa mi madre me preguntó: ¿ese es el gatito que te dije que no robaras? Le dije que sí, y ella dijo: de acuerdo, entonces vamos a encontrarle un hogar decente, sin repercusiones, sin arrepentimientos. Y le encontramos un buen hogar. En mi país hay una falsa pandilla que se dedica a robar animales que están siendo maltratados, y a trollear a la gente que los llama peligrosos. Es realmente genial. Hace años trabajé para un tipo rico que estaba casado con alguien semifamoso. Él entraba todas las mañanas y hablaba de la fantástica cena que había tenido la noche anterior, de cómo había salido con algún otro famoso o cualquier otra cosa. Me pagaba una miseria. Me costaba mucho llegar a fin de mes. Yo era el asistente de la oficina y el informático. Así que llega el momento de conseguir un nuevo ordenador para uno de los diseñadores. Especifiqué algo y se lo mostré. Era una máquina increíble para la época, principios de la década de 2000. Pero no era lo suficientemente caro para el jefe, así que le añadí una tarjeta gráfica de gama alta. El jefe estaba contento entonces. La tarjeta no añadía nada para el diseñador, solo hacían Illustrator y Photoshop, así que llegué ese fin de semana, y cambié la tarjeta gráfica por la que tenía en casa. Nadie lo supo nunca. O se preocupó. Y conseguí una nueva tarjeta gráfica. Este chico solía intimidarme en la escuela primaria. Nunca podía relajarme con él y tenía que evitarlo o esperar que hubiera otro niño al que decidiera joder en el recreo cualquier día. Se fue en la escuela media y de repente reapareció en 8º grado.
En ese momento yo llevaba 2 años de lucha libre, y un par de años de hockey sobre hielo. Me vio y vino directamente a por mí, así que le cogí por la cintura, y le golpeé en la espalda y la cabeza contra el suelo. Podría haberle matado, joder. Se quedó tirado durante unos minutos, se levantó, se fue y no volvió a joderme a mí ni a nadie más. Dejé que un macho alfa maleducado se lesionara gravemente en un trabajo porque no escuchó las repetidas advertencias sobre el uso incorrecto de una herramienta de sierra. Después, cuando le llevaron a urgencias para ponerle el pulgar, le dijo a nuestro supervisor lo que había hecho para provocar el accidente, y que se había saltado las advertencias directas que le habíamos hecho yo y otros 2, que se jodan los tipos que hacen esa mierda. Odio tener que volver a hacer cursos de seguridad en jobs, porque algún tonto no cree en la mierda básica de la seguridad en el trabajo. En la escuela secundaria, mi amigo siempre fue molestado por el entrenador porque era muy poco atlético. Un día, el entrenador nos obligó a mi amigo y a mí a limpiar el almacén como castigo por holgazanear en clase. El entrenador me dio su cordón con las llaves y el silbato para abrir y cerrar el almacén. Cuando terminamos, mi amigo me pidió el cordón y cogió el silbato del entrenador y se metió la boquilla por el culo bajo los pantalones. Fuimos a buscar al entrenador y le devolvimos el cordón, ya que empezaba otra clase. No dije nada de lo que mi amigo hizo con el silbato. Lo primero que hizo el entrenador cuando le devolvieron el cordón fue empezar a tocar el silbato. Abofeteé a una chica. La única vez en mi vida que golpeé a una chica. No solo una simple bofetada, sino una bofetada completa en la cara. Esto sucedió en el primer año de mi escuela secundaria. Por aquel entonces yo era un chico muy tímido y torpe, que solo hablaba con mi pequeño grupo de amigos. Y me acosaban. Mucho. Y lo peor era que me acosaba un grupo de chicas. Había un grupo notorio de chicas que siempre se metían conmigo y hacían cosas absolutamente terribles. Y yo no sabía realmente cómo reaccionar o enfrentarme a ellas. Una de ellas era especialmente la peor. Me pegaba en la nuca, me escupía, me echaba agua y eso ocurría todos los días. Un día en particular cruzó todos los límites. Estaba sentado en mi pupitre en la clase, y entonces me golpeó al azar en la nuca. Me di la vuelta y ella dijo, ¿qué? Y luego siguió tirándome cosas y finalmente cogió un pequeño cubo de basura, y lo puso boca abajo sobre mi cabeza y me llenó de basura. Y eso fue todo. Ese fue el punto de inflexión. Me levanté, me di la vuelta y le di una bofetada en toda la cara. Ella me devolvió la bofetada, pero después de ese día no volvieron a acosarme. Golpear al padre de mi novia que abusó sexualmente de ella cuando era niña. No hace falta decir más. Sí, me acusaron de agresión, pero lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Oír y sentir las cuencas de sus ojos, la nariz romperse cuando mis puños los golpearon fue la experiencia más eufórica, y aún así ni siquiera una onza del dolor que le hizo pasar, Edith, no me quitó nada, y volvería a ir a la cárcel en un santiamén si lo volviera a ver. No me conocéis, no sabéis lo que tengo que perder y lo que no. Ese día esperaba caer por asesinato. Esa mañana me levanté y supe lo que quería hacer, lo hice. Sabía que estaría en la cárcel algunos años así que me esforcé al máximo para que valiera la pena. La sentencia suspendida la cumplí en 1 año. Me reía. Ahora está viviendo el resto de sus días con daño cerebral. Valió la pena cada segundo. Grité y humillé a un chico para salvarlo de unos tipos que iban a saltar sobre él. Le dije que iba a ser atacado y no me creyó. Así que le dije cosas desagradables y corrió a casa. Cuando se fue, los chicos se sintieron mal porque no tuvieron la oportunidad de golpearlo. Nunca más nos juntamos con esos imbéciles. Pero en ese chico pienso cada pocos años al azar. Lo humillé delante de una chica que le gustaba. Ella estaba metida en que lo atacaran. Ella estaba con uno de los imbéciles. Me burlé mucho de él. Su cara antes de correr a casa era tan triste y molesta. Espero no haberle cambiado por ello. Me sentí mal, pero al mismo tiempo me alegro de que no le hicieran daño a los capullos, que eran más mayores y habrían ido demasiado lejos con él. Dulce niño. ¿Qué cosa mala has hecho y no te arrepientes? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.